Más allá de los debates y las diferencias políticas que pueda haber entre las personas, hay algo que está cada vez más claro. El capitalismo es totalmente incompatible con el planeta. Este sistema, impuesto a la fuerza durante los últimos siglos, es una máquina de autodestrucción que, además de empeorar la vida humana, está destruyendo el único lugar en el que es posible la vida tal como la conocemos. El capitalismo es un virus del peor tipo. Está destruyendo al organismo del cual depende para sobrevivir. En nombre de la libertad y el progreso, se está destruyendo todo el planeta y haciéndolo cada vez menos habitable. Y aunque todo esto sea tan evidente para tantas personas, el uso de la fuerza y la manipulación siguen siendo el principal método del capitalismo para garantizar su existencia mientras sigue toda su destrucción en curso, tal como lo ha venido haciendo este modelo tan violento desde sus orígenes, reprimiendo con la fuerza armada del Estado a los grupos que se manifiestan en contra, o consiguiendo que incluso haya gente defendiendo este modelo, incluso mientras estamos en un proceso que está destruyendo la naturaleza, empeorando masivamente el bienestar de la gente, y que de seguir así podría terminar con toda la vida humana. Aunque el problema del cambio climático en sí es extremadamente complejo, es un razonamiento bastante básico el que cualquiera de nosotros podría hacer para llegar a la conclusión de que un sistema como este, basado en la acumulación y la búsqueda infinita de riqueza y beneficio económico, no puede seguir existiendo en un planeta con recursos finitos. Todo aquel que crea que el crecimiento exponencial puede continuar indefinidamente en un planeta con recursos finitos, o está loco o es economista. Como muy precisamente dijo Kenneth Boulding, un economista por cierto. Y es que es una premisa tan evidente que no parece exagerado pensar, como dice Boulding, que quien piensa que este sistema puede seguir indefinidamente está loco. Como lo decía en otro video, la idea de la salud mental está estrechamente relacionada con las relaciones de poder. Por eso, lo que se considera estar sano o la locura están en gran medida determinados por la cultura dominante y el poder de la época. La idea de querer seguir manteniendo este modelo de producción por más tiempo sí parece propia de alguien que no puede tener un contacto muy directo con la realidad o que no puede usar muy bien la lógica. Aunque claro que mucha gente piensa esto no porque sea incapaz de pensar o darse cuenta de algo tan evidente, sino por la enorme capacidad que tienen los aparatos ideológicos del poder para establecer lo que es normal, lo que está bien y lo que no, y lo que es posible o imposible. El poder dominante está teniendo la capacidad para hacer parecer que esta situación en realidad no es tan grave, o de que si hay cierta gravedad no hay nada que podamos hacer, y que incluso, si hiciéramos algo, no tendría nada que ver con cortar de raíz este modelo cuando es la principal causa de toda la destrucción del planeta. Se me hace bastante irónico que se defienda que quienes pensamos que este mundo puede estar organizado de otra manera somos utópicos y soñadores, cuando lo realmente delirante es pensar que un modelo de crecimiento infinito puede seguir existiendo mucho más tiempo en un planeta con recursos finitos. Pero más allá de la obviedad puramente lógica de la incompatibilidad entre el capital y el planeta, desde que empezó este modelo económico, es cada vez más palpable que el mismo es totalmente incompatible con los ecosistemas. El planeta se está calentando cada vez más y estamos empezando a presenciar la que podría ser la sexta extinción masiva de la historia del planeta si todo esto sigue igual. Escasez de agua, extinción masiva de especies, pérdida de biodiversidad, inundaciones, deterioro de la salud humana. Las amenazas no han parado de aumentar desde que se implantó el modo de producción capitalista, que de no terminarse nos va a llevar directo al colapso y a nuestra propia extinción. Las aproximaciones a este problema pueden ser de un montón de visiones y ramas del conocimiento. Cada vez hay más análisis, tanto de científicos como de filósofos y todo tipo de áreas, sobre el que es seguramente el tema más grave de nuestro tiempo. En otros videos me gustaría hablar de otros enfoques, pero en este caso nos vamos a centrar en el aporte del que seguramente sea uno de los pensadores más polémicos de los últimos tiempos, Karl Marx. En su libro El capital en el antropoceno, una llamada a liberar la imaginación para cambiar el sistema y frenar el cambio climático, Kojai Saito propone una nueva interpretación de la obra de Marx, no solo basada en lo que el capitalismo está causando en nuestros tiempos, sino que él mismo forma parte de un proyecto que está rescatando muchos manuscritos y textos de Marx, que no vieron la luz y que permiten entender la manera en que su pensamiento terminó estando profundamente marcado por una preocupación ecológica. Ese trabajo es el Proyecto Omega, el cual busca publicar toda la obra de Marx y Engels, incluyendo muchos textos inéditos que no han llegado ni siquiera a muchos especialistas sobre estos temas. Desde que se publicó el primer tomo del Capital en 1867 hasta el final de su vida, Marx apenas publicó sus nuevos textos, y es precisamente gracias a la recuperación de estos escritos inéditos que se puede conocer lo que realmente pensó Marx al final de su vida, y cómo su forma de ver el mundo cambió radicalmente una vez que entendió lo fundamental que son los ecosistemas y su relación con el ser humano. Pero antes de ver cómo fue la etapa final y más completa de su pensamiento, primero una breve síntesis del pensamiento de Marx más conocido y que más caló en la cultura popular. Según el Marx más joven y en su versión más difundida, aunque haya criticado duramente el capitalismo, el mismo era en realidad una etapa necesaria en el desarrollo de las fuerzas productivas que tenía que conducir al socialismo y finalmente al comunismo. Desde esta perspectiva, Marx pensaba el capitalismo como un medio que podría lograr un gran avance productivo y tecnológico,
por lo que en realidad no era un problema que había que evitar, sino todo lo contrario, un paso necesario, un punto intermedio para llegar a una verdadera sociedad de igualdad. En ese momento pensaba necesario el desarrollo capitalista para mejorar la productividad y tener una tecnología e infraestructura que luego usaría la sociedad comunista. En este sentido, Marx tuvo un papel crucial en lo que en el video anterior llamamos como la religión de la tecnología, esa narrativa del progreso moderna según la cual el ser humano tenía que volverse amo y dueño de la naturaleza y desarrollar cada vez más tecnología para vivir mejor. Por aquel entonces, si bien la élite económica y el Estado tenían un enorme interés de poder en el desarrollo de la tecnología, la clase trabajadora todavía se oponía rotundamente contra la maquinaria y el avance técnico que los estaba esclavizando de la peor de las formas posibles. De hecho, muchas de las manifestaciones y protestas de la época se daban justamente en contra de ese supuesto y mal llamado progreso. Los trabajadores no estaban soportando la esclavitud que habían traído las máquinas de la revolución industrial, pero fue entonces que Marx expandió la idea de que la tecnología solo estaba siendo problemática porque estaba en manos de la burguesía, pero que tal desarrollo técnico no era un problema en sí mismo, sino todo lo contrario. Era un avance que terminaría en la liberación de la clase trabajadora, una vez que fueran ellos los que pasaran a controlar las fuerzas de producción. Todas estas ideas fueron cruciales para que la clase obrera se reconciliara con el avance tecnológico que se estaba desarrollando en la época. Así que en esta etapa, Marx era un defensor de la narrativa del progreso y del desarrollo del capitalismo, que por más que finalmente tenía que ser superado por el comunismo, era sumamente necesario como un punto intermedio para que el desarrollo productivo pudiera generar una sociedad de bienestar y abundancia. Y además de eso, esta visión era profundamente eurocéntrica, dado que Marx pretendía que este proceso histórico que se estaba dando en Europa era completamente necesario, y que tenía que darse de la misma manera en todo el mundo, por lo que si otros países querían llegar a una verdadera sociedad comunista, primero tenían que desarrollar el capitalismo hasta avanzar en gran medida las fuerzas productivas. Bajo esta idea, incluso llegó a justificar el colonialismo a los pueblos que mantenían formas de vida tradicionales, sin una búsqueda por el crecimiento de por medio, con tal de que se les implantara el capitalismo como modo de producción para que todos esos pueblos tengan su propio proceso de modernización. Hasta ese punto era capaz de llegar con tal de defender su eurocentrismo y la narrativa del progreso. Aunque está claro que todas estas ideas eran solo un medio para un fin. Una vez desarrollado el capitalismo, este tenía que ser superado por el comunismo, pasando primero, eso sí, por una dictadura del proletariado que autoritariamente dirija a la sociedad. Creo que no hace falta decir que estas ideas, que han sido las más conocidas y las más influyentes de Marx, no solamente estaban profundamente erradas en el papel, sino que en la experiencia solo derivaron en regímenes autoritarios del peor tipo, como fue el caso de la Unión Soviética de Stalin o la China de Mao, y eso sin mencionar las dictaduras que hoy siguen en su nombre. Todo esto fue algo que los anarquistas de la época ya estaban avisando que iba a pasar. Defender una dictadura para construir una sociedad libre era totalmente ilógico para el pensamiento anarquista. El socialismo y la libertad no podían ser impuestas desde arriba a través de la fuerza, sino que tenían que ser construidas desde abajo. Por más que comunistas y anarquistas quisieran formar alianzas, una vez en el poder, los supuestos comunistas terminaron persiguiendo a los anarquistas por considerarlos enemigos del Estado, aunque todo esto va a ser tema para otro video. Esta fue la interpretación dominante de Marx hasta ahora, la más conocida y aceptada tanto por marxistas como por antimarxistas por igual. Pero gracias al Proyecto Omega se sabe que en sus últimos años, Marx se dedicó a estudiar principalmente dos temas: las ciencias naturales y sociedades no occidentales con formas de vida alternativas al capitalismo dominante de Europa de aquella época. Al entender mejor los procesos ecológicos de la naturaleza y las organizaciones de muchas comunidades que vivían al margen del capitalismo, apareció un cambio radical en la perspectiva de Marx que da un giro a todas esas ideas que se acaban de mencionar. Estos últimos escritos permiten una nueva interpretación del pensamiento de Marx, mucho más alejada del determinismo económico, de la fe en el progreso y en general de toda la versión dominante sobre su obra, para abrir paso a una lectura de un Marx mucho más ecologista, preocupado principalmente por los ecosistemas y la recuperación de los recursos compartidos. Marx ya conocía algunas de las críticas a la insostenibilidad del capitalismo. Por ejemplo, la crítica a la llamada agricultura del saqueo de Liebig, según la cual el interés capitalista lleva a la explotación irracional de la tierra de una manera insostenible, llevando al mínimo cualquier cuidado o respeto ambiental para buscar la máxima producción posible, de manera que se termina por agotar la riqueza y la fertilidad del suelo con tal de priorizar los beneficios a corto plazo. Lo que Marx se estaba dando cuenta era que ese mismo proceso que hacía que el capitalismo degradara la calidad del suelo, también era la causa de la degradación de todo el resto de la naturaleza.
También era consciente de cómo la mejora del rendimiento en la producción no solamente no era de ayuda para cuidar el planeta, sino que podía hacer todo lo contrario. Algo que había quedado muy bien ilustrado en la paradoja de Jevons, la cual Marx también había estudiado muy bien. Jevons fue un economista del siglo XIX que en su libro El problema del carbón estaba dándose cuenta cómo en el Reino Unido se había alcanzado una mejora en la eficiencia del uso del carbón, pero que en contra de lo que parecería obvio, o sea, que se reduzca la cantidad de carbón utilizada, pasó exactamente lo contrario, una explotación todavía más intensa del carbón. Debido al hambre de crecimiento que tiene el capitalismo, esta nueva eficiencia solo llevó a que el carbón se usara todavía de manera más intensiva. Esta es una advertencia hecha hace 2 siglos que sigue más vigente que nunca, ya que hoy en día se sigue pensando que el avance de la tecnología y el aumento de la eficiencia podrían ser de ayuda para la crisis climática, cuando en muchos de los casos todo este progreso tecnológico no solamente no está frenando, sino que en todo caso está contribuyendo a la explotación de la naturaleza. Pero fue cuando Marx se encuentra con las obras de Karl Nicholas Frass que empieza un interés mucho más marcado por el impacto humano sobre los ecosistemas y las alternativas al estilo de vida europeo. En el libro Clima y vida vegetal en el tiempo, una contribución a la historia de ambos, Frass relaciona la caída de algunas de las antiguas civilizaciones, como Egipto, Grecia o Mesopotamia, con la explotación exagerada de la naturaleza, especialmente en la tala de los bosques, los cuales habrían perdido su fertilidad por su aprovechamiento excesivo e irracional de estas antiguas ciudades. Otro aporte enorme de Frass fue su estudio de los antiguos pueblos germanos, especialmente de su manera de convivir y trabajar la tierra. De manera casi opuesta a la agricultura de saqueo que hace el capitalismo, estas comunidades no solo no terminan con la fertilidad y la riqueza del suelo, sino que incluso podían mejorar la calidad de las tierras con sus prácticas sustentables. Mauller, quien también influyó a este último Marx, también estudió estas comunidades de los pueblos germanos, y se encontró con mecanismos antiautoritarios y de distribución de riqueza que garantizaron no solo una relación mucho más armoniosa con la naturaleza que la del capitalismo, sino una manera mucho más igualitaria y justa de relacionarse. Además de ser de propiedad común, las tierras que tenía que trabajar cada quien se asignaban por sorteo y cambiaban de manos con cierta frecuencia. Eso era una forma de garantizar que la riqueza no se concentrara y que todos pudieran aprovechar por igual los mejores suelos de esa tierra comunal, que por cierto tampoco podían venderse. Después de estudiar todos estos temas, Marx parece entender que la igualdad y una relación más consciente con los ecosistemas van de la mano, y precisamente por eso, además de seguir leyendo sobre las ciencias naturales, durante los siguientes años se dedicó a estudiar las prácticas de las comunidades y las sociedades no occidentales, las cuales, quedaba cada vez más claro, representaban una forma de resistencia contra el capitalismo, a la vez que una alternativa a la explotación del capital y el autoritarismo del Estado. Sumado a todo esto, en sus cuadernos también empezaba a aparecer una preocupación por las extinciones de especies debido al impacto humano. Cada vez quedaba más claro que el capitalismo, al ser un sistema basado en la acumulación y el crecimiento infinito, no era compatible con los procesos ecológicos de la naturaleza. La narrativa del progreso, de volverse amos y dueños de la tierra, ya no podía seguir sosteniéndose con la nueva evidencia con la que se encontraba Marx. Por lo que, en un cambio de opinión, el desarrollo del capitalismo ya no le parecía una manera de acercarse cada vez más a la utopía comunista a través de una revolución, como llegó a pensar antes, sino tan solo un modelo económico que terminaría por destruir a la naturaleza de la cual dependemos. Como lo dice Kohei Saito en su estudio sobre Marx, el capital no solo busca obtener el máximo valor de cambio, sino que pretende hacerlo en el menor tiempo posible, y esto altera considerablemente el metabolismo entre el humano y la naturaleza. El metabolismo natural es, en realidad, un proceso ecológico independiente del capital, pero en el capitalismo se fuerza su transformación a conveniencia del capital. Al final, se evidencia de una manera dolorosa la incompatibilidad entre el ejercicio infinito del capital para la multiplicación del valor de cambio y los ciclos de la naturaleza. Todas estas investigaciones y lecturas parecen haber alejado a Marx de sus antiguas posturas eurocéntricas y especialmente de esa narrativa del progreso que supuestamente quería liberar al ser humano de la naturaleza y dominarla para poder vivir mejor. Quedaba claro que el límite más importante que estaba cruzando el capital era su búsqueda de crecimiento infinito, que está en contra de todo el límite que pueda presentar la naturaleza. Y es así que el pensamiento final de Marx está marcado por una nueva conciencia sobre los límites ecológicos, que de seguir siendo explotados por el capitalismo, el resultado solo podría terminar en un colapso ambiental. Todo esto, sumado a una defensa mucho más clara de las comunidades que mantenían el contacto con la naturaleza y podían vivir de forma mucho más igualitaria, sin necesidad de desarrollar formas de autoridad como el Estado. Marx va a concluir que la lucha por la justicia y la igualdad van de la mano con una defensa de la naturaleza y de lo común, un pensamiento muy alejado de la versión más conocida de su obra.
Hoy, en el siglo XXI, ya sabemos de sobra que las antiguas y más conocidas ideas de Marx no solamente no llevaron a nada bueno, sino solo a nuevas formas de autoritarismo y explotación, que no solamente no contemplaron las formas tradicionales de convivir entre iguales y en armonía con los ecosistemas, sino que siguiendo en la dirección del capital, están destruyendo el planeta con todavía más intensidad, como es bien claro en el caso de China, un país que muchos autodenominados marxistas todavía insisten en seguir defendiendo como el modelo a seguir. Sin embargo, si pensamos en este último, evolucionado y más completo periodo de Marx, podemos ver que su pensamiento está más vigente que nunca, y está quedando claro, de forma empírica, que ni el capital ni el Estado son soluciones claras para ninguno de los problemas de nuestra época, especialmente para la crisis ecológica. Una breve aclaración, y es que si bien mucho de lo que estoy desarrollando en este video se basa en este libro de Kohei Saito, El Capital en el Antropoceno, no estoy para nada de acuerdo en llamar esta época del Antropoceno. Y es que el impacto humano está siendo tan grande que está alterando de manera drástica los ecosistemas y los procesos ecológicos. Esto, si bien es cierto, apunta a la causa de manera equivocada, porque los seres humanos han vivido en estas tierras durante cientos de miles de años. Tanto es así que una enorme variedad de culturas todavía hoy se siguen preocupando por mantener una relación amable con la naturaleza. Fue principalmente a partir del surgimiento de la revolución industrial y del avance del capitalismo en el siglo XVIII que el planeta empezó a sufrir las consecuencias de un modelo basado en el crecimiento infinito y la acumulación continua. Es por eso que la filósofa Donna Haraway propone una forma mucho más precisa de denominar este tiempo, el Capitaloceno. Si desplazamos el foco del Antropoceno al Capitaloceno, es mucho más fácil identificar la principal causa de esta época, que no es el ser humano en sí mismo, sino un modo de producción en específico, el capitalismo. No tiene ningún sentido poner al ser humano en el centro del problema cuando ha habido tantas culturas a lo largo de la historia que no solamente no vieron los recursos de la naturaleza como cosas a explotar, sino que incluso pensaron que no había ninguna tarea más importante para el ser humano que cuidar de la naturaleza. El foco entonces no debería estar en el ser humano, sino en este modo de producción en específico, para reconocer la urgencia de salir de él y pasar a un modelo mucho más sustentable. Hecha esta aclaración, parece evidente que Marx había hecho bien en cambiar de opinión sobre esa supuesta necesidad de desarrollar el capitalismo, para pasar a una preocupación mucho más ecológica, dada la producción ilimitada que busca este modelo. En su búsqueda por la ganancia privada, este sistema es completamente irracional en su relación con el planeta. La búsqueda del crecimiento, por sí mismo, es un problema que está en la esencia del capitalismo y es una de las principales causas del malestar global y de toda la destrucción de la naturaleza. Por más que todo eso es muy claro de forma lógica, voy a nombrar algunos de los ejemplos donde se evidencia que la raíz fundamental de nuestra crisis ecológica es el capitalismo. Empezando con un ejemplo bastante descarado, la obsolescencia programada. Es decir, fabricar productos que intencionalmente dejen de funcionar antes de lo que realmente podrían hacerlo, solo para poder acelerar el consumo. Desde el punto de vista ecológico, no tiene ningún sentido fabricar las cosas para que duren menos, pero desde el punto de vista de la economía, tiene más sentido que la gente tenga que comprar cosas constantemente para que crezca el capital. Y todo eso hasta tal punto que es conveniente contaminar y generar basura con tal de que el gasto del dinero aumente. Bajo cualquier otro modelo de organización que no priorice el capital, nada de eso tendría ningún sentido. En todo caso, cualquiera que tenga un mínimo de respeto por los recursos naturales, por el tiempo de trabajo de las personas que fabrican las cosas y por el tiempo de trabajo necesario para poder comprarlas, lo más lógico, obviamente, sería fabricar los productos para que duren lo máximo posible y que no sea necesario estar comprando uno nuevo a cada rato. Es algo totalmente razonable, intuitivo y que cualquier sociedad decente haría, pero que va en contra de los intereses de los grandes capitales y del mercado consumista, a los que no le importa el despilfarro de los recursos naturales con tal de conseguir su tan anhelado crecimiento económico. Siguiente ejemplo, la búsqueda de todo el aparato publicitario y el marketing por crear necesidades en la gente. Constantemente, esta industria está buscando que compremos más y más cosas, no importa que no sean necesarias, o mejor dicho, especialmente si no son necesarias. La economía del mercado capitalista precisa una población atomizada con publicidades, donde además se pueda establecer que el estatus social de cada quien dependa de su capacidad de consumo. En una rueda que no para, los consumidores son llamados a comprar la ropa de moda, los mejores celulares o lo que la industria de las publicidades les vaya a decir en el momento. Como es obvio, las empresas no paran de sacar nuevos modelos de ropa y nuevos y mejores celulares constantemente. En un bucle que no termina, el consumismo es un virus que no solo contamina la mente de las personas, sino también que es una fuente muy grande de contaminación para los ecosistemas. Únicamente el negocio de la ropa ya representa una carga enorme para el planeta, ropa que muchas veces no solo es que no sea necesaria, sino que directamente toneladas de esas prendas terminan en la basura cada año. Todo este estilo de vida que propaga el capitalismo y el sueño consumista es totalmente incompatible con los recursos del planeta, y eso que este estilo de vida todavía está reservado para algunas personas.
mientras que otras, que son las que trabajan en condiciones de esclavitud para hacer esa misma ropa que después va a terminar en la basura, muchas veces ni siquiera tienen lo más esencial. Si todas las personas tuvieran esta forma de vida, harían falta muchos planetas enteros para poder cubrir semejante nivel de consumo. Aunque claro que el otro factor, además de la cantidad, es el tiempo. El nivel de consumo que ya existe es insostenible a largo plazo. Otro ejemplo bastante claro, lo que David Graeber llama trabajos de mierda. Actualmente, la economía no para de generar trabajos inútiles que perfectamente podrían no existir y no cambiarían nada en la sociedad, o en algunos casos hasta sería mejor que no existieran. Como lo decía en uno de sus textos, para salvar el mundo tenemos que dejar de trabajar. La obsesión de nuestra civilización por el trabajo, algo que también ya fue hablado en este canal, lleva a que sea más razonable para el sistema buscar maneras de que la gente siga trabajando la misma cantidad de horas, o incluso más, por más que eso no sea para nada necesario, e incluso estamos en un momento histórico donde se debería estar trabajando cada vez menos. Solamente eliminando todos esos trabajos de mierda que no aportan nada al mundo, se reduciría enormemente la contaminación del planeta, y eso sin mencionar que el tiempo de mucha gente podría ser mejor usado. Como lo dice Graeber, el sistema no tiene sentido y además está destruyendo el planeta. Si no nos liberamos de esta adicción al trabajo pronto, dejaremos que nuestros hijos y nietos se enfrenten a catástrofes de una magnitud tal que la pandemia actual parecerá trivial. No son nuestros placeres los que están destruyendo el mundo, es nuestro puritanismo, nuestro sentimiento de que tenemos que sufrir para merecer esos placeres. Si queremos salvar el mundo, vamos a tener que dejar de trabajar. La obsesión por la productividad y el trabajo, propias de este modelo, son parte esencial del malestar global, de la esclavitud moderna, y además tienen un rol fundamental en la destrucción de la naturaleza. Y sobra decir que tantas otras culturas humanas a lo largo de la historia no tenían ni de cerca esta fijación con el trabajo. Más bien, muchos grupos humanos buscaron minimizar la actividad dedicada al trabajo para poder dedicar el tiempo de una forma mucho más libre. Así que, como dice Graeber, para salvar el mundo hay que dejar de trabajar. Los enormes niveles de desigualdad que genera el capitalismo también son una de las principales causas para el calentamiento del planeta y el destrozo de la naturaleza. Mientras hay gente que no tiene ni siquiera lo más básico para sobrevivir, hay personas que pueden contaminar lo mismo que otras miles de personas juntas. El estilo de vida que se reserva a una minoría de élites multimillonaria es sumamente incompatible con nuestro planeta. Jets privados, muchos autos lujosos, mansiones, ese estilo de vida, además de vacío, es sumamente contaminante. La huella de carbono que dejan las élites sostenidas por el capital son totalmente incompatibles con la sustentabilidad del medio ambiente. Se estima que solo el 10% de la población contamina lo mismo que el 50%, mientras que los que menos contaminan son muchas veces los que más tienen que sufrir las consecuencias de todo este extractivismo y destrozo ecológico. Incluso se llega a estimar que un multimillonario puede llegar a contaminar en una sola hora y media lo mismo que una persona promedio en toda su vida. Y todo esto sin mencionar que el capitalismo se basa en lo que Marcus Wilson y Ulrich Brandt llamaron modo de vida imperial, haciendo referencia a cómo las potencias explotan al sur global para mantener su estilo de vida consumista. El saqueo de los recursos naturales de los países explotados por los grandes capitales es fundamental para sostener el modo de vida imperial de los países más desarrollados, aunque durante mucho tiempo esto sirvió para ignorar las consecuencias al desplazar el impacto de la destrucción de la naturaleza hacia otro lado. Cada vez se hace más evidente la interconexión de todo el planeta, por lo que el impacto climático también llega a esos países más imperialistas. La escasez como base del sistema. Este ejemplo está conectado con algunos de los anteriores porque forma parte de la esencia misma del capitalismo. Desde sus orígenes, el capitalismo busca generar escasez por una razón bastante clara. Lo que es escaso puede cobrarse más caro. Así que para la economía conviene tirar la comida a la basura antes que dársela a la gente que no tiene ni siquiera para comer. O también dejar viviendas vacías antes que dejar entrar a las personas que viven en la calle. Todo esto, obviamente, es un desperdicio enorme de recursos, además de ser una forma inhumana de gestionarlos. Una vez que ya se cultivó la tierra de una forma agresiva a través de agrotóxicos y después de afectar la calidad del suelo, en lugar de asegurarse que esa comida llegue a todos y todas, para el capitalismo es mejor tirarla y dejar que se pudra. O de la misma manera, en vez de hacer un buen uso de las construcciones ya existentes, se siguen generando más y más construcciones con el único propósito de especular y seguir generando dinero. En el fondo de este sistema no hay ninguna forma de relacionarse con la naturaleza que no sea verla como una forma de sacar más dinero y acumular más propiedad privada y capital. Tanto es así que a muchos de los grandes capitales incluso les convienen algunos desastres del cambio climático, porque muchas veces pueden sacarle beneficios. Un ejemplo bastante claro son los incendios de los bosques, que incluso muchas veces son intencionales para poder sacar ventajas
como lo hacen los negocios inmobiliarios o la industria de la carne. Sobre este punto, así como de los anteriores, se podría agregar mucho más si el objetivo no fuera simplemente presentar algunos ejemplos por arriba sobre la relación destructiva del capital contra el planeta. Y también aclarar que se podrían seguir nombrando muchos más ejemplos, como el ocultamiento o directamente la manipulación de la información sobre impacto climático por parte de las empresas, el turismo masivo, las infraestructuras que necesitan la globalización de los mercados, los negocios inmobiliarios, o la tan contaminante industria de los autos, aunque prácticamente se podría nombrar cualquier industria que esté bajo el capital. Si bien Marx vivió en el siglo XIX y no llegó a ver algunos de los ejemplos recién mencionados, ya se estaba dando cuenta de que el capitalismo era una manera completamente irracional de relacionarse con la naturaleza. Lo que Marx se estaba dando cuenta es que el análisis de Liebig sobre cómo el capitalista, en su afán de lucro, lleva a explotar el suelo hasta que pierda su riqueza, es el mismo modo de operar del capital no solo en el manejo de la tierra, sino en todas las esferas de la sociedad. La prioridad de acumular capital y priorizar la riqueza privada de unos pocos solo lleva a destruir las mismas dos fuentes de riqueza, el ser humano y la naturaleza. Inevitablemente, un modelo que solo piensa en seguir creciendo indefinidamente, que solo considera la acumulación de riqueza privada como el objetivo de la vida humana y que la naturaleza y los ecosistemas tan solo son medios para ser explotados con el fin de enriquecerse, solo puede terminar en un colapso. Nos han querido convencer que este ciclo de producción y consumo, la interminable explotación, saqueo, acumulación privada y búsqueda por anteponer el crecimiento de la riqueza ante todo lo demás, e incluso deseable, parte de la naturaleza humana y universal y presente en todas las culturas de la historia. Pero en el fondo, toda esta degradación humana y ambiental es producto de un sistema deshumanizante que, además de quitarle sentido a la vida humana, la está destruyendo, junto con el único hogar que conoce. La extinción masiva de especies y la destrucción de tantos ecosistemas está teniendo lugar en nuestros tiempos bajo el nombre de la libertad, y mientras todo esto pasa, la cultura dominante quiere convencernos a todos de que no hay ninguna alternativa. Pero como dijo Ursula K. Le Guin, vivimos en el capitalismo, su poder parece inescapable. También lo parecía el derecho divino de los reyes. Toda organización humana puede ser cambiada por los seres humanos, y ese cambio suele empezar en nuestro arte, el de las palabras. La humanidad lleva existiendo cientos de miles de años, y este modelo que quieren hacer pasar por el mejor y definitivo solo lleva 300 años. En este tiempo, el capitalismo ya dejó prueba suficiente de que está directamente en contra no solo del bienestar humano, sino de todo el planeta y la naturaleza. Por lo que buscar una alternativa a este sistema completamente deshumanizante y destructivo no solamente no es imposible, sino que es completamente necesario. En todo este panorama, donde la crisis ecológica que está causando el capital es cada vez más evidente, surgen falsas soluciones o intereses de poder que buscan sacar provecho de todo esto, en lugar de realmente solucionar algo. Se habla, por ejemplo, de un Green New Deal, en referencia al proyecto del New Deal cuando las políticas intervencionistas salvaron a la economía estadounidense de la crisis financiera, buscando hacer una comparación con ese momento histórico, como si pudiera transformarse este sistema actual en un capitalismo verde que fuera más amigable con el medio ambiente. Esto, obviamente, no deja de ser una evasión de la verdadera causa del problema, que es el modo de producción capitalista. Es imposible salir de esta crisis sin eliminar de raíz este modelo, por lo que estos planes solo son lavados de cara a este sistema explotador, una forma de hacer pasar que en realidad el problema no es el capitalismo en sí mismo, sino que solamente hay que hacerle algunos arreglos, pero que va a poder seguir continuando. Pero como ya vimos, el problema está en la esencia misma del capitalismo y no es algo que se pueda arreglar o solucionar con algunos parches. Kojai Saito también advierte sobre la posibilidad de un maoísmo climático, en referencia al dictador Mao Zedong, donde un estado totalitario centraliza el poder en nombre de la justicia climática para resolverlo. Esto, claramente, solo podría terminar en otra forma inaceptable de autoritarismo, una dictadura que no resolvería absolutamente nada. Otras supuestas alternativas que están apareciendo, pero que son solo recetas peores que la enfermedad, son el aceleracionismo o el ecofascismo. Seguramente ya conozcan el canal de Café Kioto. Él tiene videos muy buenos donde cuestiona estas dos posturas más a fondo, así que si no los vieron, recomiendo mucho que lo hagan. Y así como todas estas falsas soluciones, van a seguir apareciendo muchas más a medida que la cosa se vaya poniendo peor. Y todo eso sin mencionar el peligro que representan los negacionistas del cambio climático, habiendo incluso algunos que pueden llegar a la presidencia, como es el caso de Milei o el reciente reelecto Donald Trump. Pero si estamos atentos y no nos dejamos llevar por todas estas ideas, que solo están empeorando el problema, nos vamos a dar cuenta que no hay solución real para la vida del planeta, sino un cambio completo del modo de producción que nos trajo a esta situación. Claramente hay muchas propuestas concretas que pueden ser muy útiles a corto plazo, pero si a largo plazo permanece funcionando el capitalismo,
No va a haber ninguna posibilidad de que este planeta aguante el hambre voraz de este modelo que solo busca el crecimiento infinito, sin importarle lo más mínimo los costos ecológicos. Si aprendemos de la historia, está claro que la salida no puede seguir siendo la privatización del capitalismo, donde los humanos y la naturaleza son explotados al máximo en beneficio de la riqueza de unos pocos, ni tampoco en la colectivización estatal al estilo de la Unión Soviética o algunos países mal llamados socialistas de hoy en día, donde una élite de oligarcas acaparan el poder y centralizan todas las decisiones, ni mucho menos en el modelo chino actual, que muchos quieren hacer pasar por la alternativa definitiva al capitalismo de Occidente. Por más que algunos autodenominados marxistas quieran seguir defendiendo este modelo, China está explotando a la naturaleza de manera tan intensa o incluso más que algunas potencias capitalistas. Es fundamental ir en contra de las lógicas de la vida moderna y el consumo en su esencia. Por eso, un supuesto sistema socialista que siga con el mismo modelo de producción y consumo, que siga buscando más progreso, más eficiencia y desarrollo tecnológico, con la diferencia de que ahora estaría un poco mejor repartido, tampoco sería una solución real. Por eso, Kojei Saito, siguiendo al antropólogo Hicker, apoya la idea de la abundancia radical. Como ya habíamos dicho, el capitalismo es un sistema basado en generar escasez. Este modelo está continuamente buscando nuevas maneras de generar escasez de forma artificial, mantener a la gente lo más esclavizada posible y desmantelar toda la riqueza pública y el bienestar general, y todo para que aumente la riqueza de una minoría en el poder. La abundancia no se puede seguir entendiendo en el mismo sentido que lo hace el sistema capitalista, tener más y más cosas, sobre todo cuando se trata de los lujos de las clases altas, como jets privados o mansiones. El resultado de una búsqueda así solo puede ser el colapso ecológico. De ahí la necesidad de proponer la idea de una abundancia radical, donde se termine con la escasez generada artificialmente por el capitalismo, de manera que todas las personas puedan acceder a una vida digna con los recursos básicos cubiertos y donde nos ayudemos mutuamente y podamos compartir los recursos. Desde esta perspectiva, el objetivo nunca podría ser acumular riqueza privada a costa de los demás, como es el caso actual, sino todo lo contrario, mejorar la calidad de vida de todos viviendo de otra manera radicalmente distinta. No solo se ganaría en acceso a comida, vivienda y salud. Si el sistema económico no nos robara tanto tiempo, podríamos dedicar mucho más tiempo a estar entre familia, amigos o comunidades. Un modelo donde cada quien pueda desarrollar su potencial, ya sea en el deporte, el arte, la ciencia, la filosofía o donde sea que cada quien quiera poner su alma. La solución entonces, tanto a la crisis climática como al malestar global, está mucho más cerca de la recuperación de lo común, donde los recursos son compartidos y gestionados de manera horizontal y autogestionada, sin la necesidad del capital o del Estado. Una sociedad libre donde predomine la solidaridad y el apoyo mutuo antes que la competencia y la autoridad. Como lo dice Kojei Saito, se puede afirmar que lo común es la llave que abre una tercera vía entre los dos polos opuestos del liberalismo norteamericano y el colectivismo soviético. Es decir, ni se trata de mercantilizar todo, como ocurre bajo el fundamentalismo de mercado, ni de nacionalizarlo todo, como sucede en el socialismo de corte soviético. Lo común, como una tercera vía, consiste en tomar como bienes compartidos el agua, la electricidad, la vivienda, la sanidad o la educación y gestionarlos democráticamente entre la gente. Aunque el autor del libro no lo menciona, seguramente porque sea polémico en un libro sobre Marx, las conclusiones a las que llega Kojei Saito se parecen bastante a las de los anarquistas. Formas de organización basadas en el apoyo mutuo, donde el Estado ya no sea necesario y los recursos se gestionen de manera comunitaria. Sin llegar a decir que Marx se había vuelto anarquista o algo así, sí me parece interesante señalar que seguramente no estaría para nada de acuerdo con los autodenominados marxistas de hoy en día. Si consideramos que ya en el siglo XIX se estaba dando cuenta de lo prioritario que era defender los ecosistemas, seguramente le molestaría bastante ver cómo algunos países en su nombre están devastando la naturaleza. Para avanzar hacia ese mundo más ecológico y libre, hace falta empezar a plantear nuevos modos de existencia que desafíen las lógicas del capital, no solo que vayan en contra de la acumulación privada, sino cuestionar de raíz todo el estilo de vida que todavía está creando. Algunos ejemplos que irían totalmente en contra de esta lógica podrían ser reducir las horas de la jornada laboral, disminuir cada vez más la publicidad y sobre todo prohibir muchísimas de las prácticas extractivistas de los grandes capitales. Y todo esto como parte del reconocimiento de la interdependencia del ser humano con la naturaleza y la importancia de los ecosistemas, algo que fue completamente perdido por la civilización moderna, pero que bien supieron contemplar otras culturas a lo largo de la historia. Como habíamos visto, Marx aprendió mucho al estudiar las antiguas comunidades de los pueblos germanos, lo que lo hizo mucho más consciente de la importancia de pasar a un modelo de sociedad que dejara de priorizar el crecimiento por sí mismo. En general, todos estos pueblos y muchas otras comunidades originarias que Marx ni siquiera llegó a conocer,
Podrían haber aumentado su productividad si lo hubiesen querido así, pero es parte de su filosofía el respeto de la naturaleza y los ecosistemas. Si se reemplaza la idea del crecimiento infinito del capitalismo por la autogestión de los recursos compartidos, en condiciones de horizontalidad entre iguales, la naturaleza va a poder ser vista como lo que realmente es, no un montón de cosas para ser explotadas y generar riqueza privada, sino el origen mismo del ser humano del cual dependemos. Esta crisis climática es el ejemplo más claro, más evidente, de la enorme ignorancia que gobierna a la civilización moderna. Creyéndose capaces de adueñarse de la naturaleza y modificarla a su antojo, solo puso en evidencia su arrogancia y falta de humildad. De ahí que lo que necesariamente tiene que aprender la sociedad moderna para salir de esta crisis es priorizar la sostenibilidad antes que el crecimiento, y la igualdad y la libertad antes que el poder y la dominación de unos sobre otros. El sistema capitalista se ha estado sosteniendo por distintos mitos como la meritocracia, el individualismo, la propiedad privada y muchos otros relatos que sirven para justificar un orden basado en el colonialismo, la explotación y el extractivismo. Pero en las circunstancias en las que estamos, se está haciendo cada vez más evidente que el planeta no puede aguantar este modelo económico mucho más tiempo. Los cataclismos naturales que estamos presenciando ahora solo ilustran que el planeta no puede aguantar indefinidamente la explotación ilimitada del capitalismo. La mente de los seres humanos puede ser muy manipulable y se puede conseguir que acepten su servidumbre y al poder establecido. El poder puede conseguir que una mayoría de personas pueda vivir como esclavos y sin condiciones dignas a través del uso de la fuerza del Estado, pero ningún régimen ni ninguna élite en el poder puede convencer a la naturaleza de que acepte los saqueos, la explotación y la degradación de los ecosistemas. De hecho, muchas de las élites son plenamente conscientes de lo que puede pasar con el planeta y ya se están construyendo sus propios búnkers privados para protegerse de una posible catástrofe. Este delirio plenamente enfermizo que la modernidad hace pasar como lo normal, de pensarse como amos y dueños de la naturaleza, solamente van a seguir el camino del colapso ecológico que ya está en marcha con todo este proyecto moderno, por lo que la búsqueda de la libertad está necesariamente ligada al reconocimiento de la interdependencia existente de la naturaleza. Y cualquiera que pueda entender esto, sabe que el sistema capitalista no va a seguir funcionando por mucho más tiempo, porque solamente hay dos opciones: o nos extinguimos con él o construimos una sociedad radicalmente distinta, terminando con estos siglos de violencia, colonialismo y explotación, por un mundo basado en el apoyo mutuo y la solidaridad, y donde la naturaleza sea reconocida como lo que es, no un montón de cosas a ser explotadas a nuestro antojo, sino toda una expresión cósmica que tardó miles de millones de años en evolucionar, y de la cual su belleza es un recuerdo constante del misterio que envuelve toda la existencia.